Muchas gracias por su atención. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Blázquez hasta por 5 minutos para rectificación de hechos y después procederemos a desahogar la intervención del senador Luis Sánchez Jiménez en pro del Grupo Parlamentario del PRD. Con el permiso del presidente y también de la Asamblea. Bien, en materia de la oferta política que nosotros presentamos en campaña, hay una gran diferencia entre esos votos que frisan los 27, 28 y aquellos que rondan los 90. La diferencia es estructural, es que nosotros dijimos que no íbamos a aprobar esto. Tocamos de puerta en puerta, caminamos por los ejidos, por los bulevares y establecimos con toda claridad que nos opondríamos a toda reforma que privatizara, que pusiera a disposición de manos y capitales extranjeras nuestra industria energética. Entonces, el que avisa no traiciona. Y en cambio, los 90 votos que vemos en favor, porque lo sé y me consta, porque como los compañeros de esta ala de pensamiento de izquierda, confrontamos grandes perfiles del PRI y grandes perfiles del PAN en todos los espacios políticos de la contienda del 2012, nunca escuchamos que los compañeros del PRI o del PAN dijeran que iban a promover iniciativas en este sentido, jamás. Y me tocó debatir con grandes panistas, que los dos están aquí, y me tocó debatir con grandes priistas, y nunca les escuché que avisaran o señalaran que aprobarían reformas en este sentido. Entonces, pretendo que quede claro quién es congruente en su oferta política y quién traiciona su oferta política. Se ha hablado también de descalificaciones. Desde la tercera cuerda se señala que la izquierda es sistemáticamente no, que descalificamos, que somos léperos, y no hay mentira más grande que esa. Ustedes podrán ver el trabajo, las horas de dedicación que los compañeros de la izquierda dedicaron para presentar argumentos. Es obvio que tras la presentación de argumento y argumento y argumento, bueno, pues los compañeros caen en una especie de impotencia y desesperación que se manifiesta precisamente aquí tras muchas horas de trabajo. Pero ustedes pueden ver los alrededores del Senado. No hay gente rompiendo vidrios. No hay partidos de izquierda ni agrupaciones progresistas golpeando policías o tratando de entrar en estampida al Senado. No existe eso. ¿Por qué? Porque en su lugar, dos importantes partidos de la izquierda, uno de ellos de reciente reconocimiento oficial, están estructurando un sistema a fin de llevar a consulta popular este atraco. Entonces, con eso pretendo atacar precisamente esos argumentos falaces, me parecen muy baratos, con los cuales pretenden descalificarnos. El tema. Ayer hablamos del artículo 139, lo hablamos, lo deliberamos, lo discutimos, al grado de que por ahí llegó un adendum, me hago eco del término, que eliminaba el tercer párrafo de este artículo. Lo leo en precisión. No obstante a lo anterior, el Ejecutivo Federal deberá diseñar una estrategia para sustituir los subsidios generalizados por apoyos focalizados. Se les hizo muy fácil, nada más cortaron el párrafo y esto ha dado pie para que la propaganda oficial sostenga que los subsidios se mantienen. Y esto no es cierto. Le hablo a quienes ven el canal del Congreso, al pueblo de México, esta es una mentira más, porque es imposible que en un esquema como el que se plantea, privatizador, haya espacio para los subsidios, y es imposible que los dos párrafos que anteceden al que eliminaron
marcan una metodología para que sea el CRE, en acuerdo con el Ejecutivo, el que se encargue de las tarifas diferentes, y nos vengan a decir aquí que gracias a ese recorte del tercer párrafo, los subsidios patrióticamente, entre comillas, se sostienen. Y para más, desafío a cualquiera de los senadores del PAN y del PRI, los desafío amablemente a que vengan a esta tribuna y me desmientan, a que si uno de ustedes tiene los elementos técnicos, aquí se presente y le diga al pueblo, obviamente con un argumento y un razonamiento, que debido a la eliminación de ese tercer párrafo, los subsidios se sostienen. Entendido que si ninguno de ustedes se presenta aquí a aclararlo, entenderemos que fue una de las muchas argucias que han utilizado para despojar a México de sus riquezas y seguir afectando la maltrecha economía familiar de los mexicanos. Es la cuenta, señor presidente. Gracias, senador Marco Antonio Blázquez Salinas. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. Hasta por 5 minutos, senador. Gracias, presidente. Señoras y señores senadores, las empresas públicas tienen una importancia medular para controlar los excesos y suplir la apatía social de la empresa privada. La empresa pública debe ser un instrumento que impulse el desarrollo, propicie la justicia social e impida que el interés y la ganancia privada se apoderen de la riqueza colectiva. Ahí es donde Pemex y CFE, por sobre sus defectos y desgaste, han jugado un papel relevante en la vida económica de México. La intervención del Estado como ente rector y articulador de la economía debiera ser una ruta consistente tanto en México como en el mundo. Empresas Pemex y CFE, empresas que durante los últimos 75 años han sido fundamentales para garantizar la soberanía y seguridad energética de la nación, la viabilidad económica del Estado y la distribución equitativa de la riqueza pública, como lo ordena la Constitución. Se dice que el objetivo de la propuesta que hoy discutimos es que el gobierno pase de administración de las empresas públicas a propietario, otorgando autonomía y flexibilidad de su estructura interna. Contrario de lo que anuncia el discurso gubernamental, en este proyecto se acentúa la injerencia administrativa y en la toma de decisiones por parte del Ejecutivo. Se convierte a Pemex y CFE en las empresas del Poder Ejecutivo. Se construyen las condiciones para instaurar el nuevo modelo energético de presidencialismo empresarial. La arquitectura administrativa que se propone para ambas empresas públicas muestra que es el presidente de la República, el Poder Ejecutivo Federal, en términos del artículo 80 de la Constitución, el que manda mediante la organización de los consejos de administración, la definición del plan de negocios y la determinación del presupuesto. Con la aprobación de este dictamen, se corona la fase superior del presidencialismo mexicano, del presidencialismo imperial al presidencialismo corporativo y de negocios. Para muestra un botón, el artículo 15 de la Ley de Petróleos Mexicanos inexplicablemente establece que la ratificación de los consejeros independientes de Pemex se harán sin la comparecencia de la persona indicada, rompiendo el carácter deliberativo del Senado. Dicho de forma sencilla, convierten a este Senado de la República en una simple oficialía de partes del presidencialismo en turno, del presidente en turno. Nadie ha venido a aclarar o a ofrecer un texto legal que aclare por qué en los casos de los designados consejeros de Pemex y CFE deberán ser ratificados sin comparecencia. Y no me quiero ir sin hacer la pregunta que se hacen miles de mexicanas y mexicanos. Senador Romero Deschamps, ¿por qué en el Consejo de Administración de Pemex no hay la representación del sindicato y sí la hay en el Consejo de Administración de la CFE? ¿Acaso alguien se portó mal?
¿Cómo se puede suponer que Pemex alcanzará mayor autonomía cuando su consejo estará controlado por el presidente en turno y por individuos que, más allá de su capacidad técnica, serán prácticamente designados por él? Esta reforma energética se da en un momento en que Pemex y CFE atraviesan por una situación positiva y una gran potencialidad. Hoy, como nunca antes, contribuyen con su aporte a los ingresos del Estado. Y frente a la capacidad y compromisos de los especialistas mexicanos en energía, la propuesta en su artículo 20 deja abierta la puerta a profesionales extranjeros para que puedan ser consejeros de Pemex, al eliminar el requisito de nacionalidad para ser miembros del Consejo de Administración. Debe, por lo tanto, establecerse como requisito que sean mexicanas y mexicanos estos consejeros. En el artículo 97 se establece que Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias entregarán anualmente al Gobierno federal un dividendo estatal y se omite a las empresas filiales, cuando serán estas últimas las que llevarán a cabo la explotación y transformación industrial de los hidrocarburos. En otro aspecto, ¿cuál fue la razón para excluir de los informes para que el efecto del dividendo estatal Pemex y CFE envíen a la Secretaría de Hacienda y por su conducto a las cámaras de diputados la información de las empresas filiales? Yo les propongo a ustedes que corrijamos el artículo 97 para incluir a las empresas filiales. El no hacerlo así solo va a abonar a la opacidad, que en el caso de la complejidad y la magnitud de Pemex y CFE es en la misma situación, dado que realizan cientos y miles de contratos cada año. Esto entonces será el caldo de cultivo de la corrupción. Dentro de este mismo artículo, en su fracción tercera, se establece que los montos del dividendo estatal que determine la Secretaría de Hacienda se incluirán en la iniciativa de ley de ingresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda para su aprobación por parte del Congreso de la Unión y que solo podrán revisarse a la baja. Yo quiero proponer que, además de no poder aumentar el dividendo, convengamos, se garantice que no podrá ser mayor al del año anterior durante los próximos 5 años, con la finalidad de asegurar los recursos necesarios a Pemex en momentos en que debe consolidar su posición frente a la concurrencia. Como se recordará, en el caso de la Ronda Cero, Pemex salió afectado y ahora es necesario que se le dé el tiempo necesario para poder enfrentar las nuevas circunstancias. Por eso proponemos que el dividendo se mantenga fijo durante al menos 5 años. Por último, en el artículo 108 se establece la figura de comisario para evaluar íntegramente la operación anual de Pemex. Este comisario será designado por la Cámara de Diputados para un periodo similar al de los consejeros, aunque en este caso no se admite tampoco su comparecencia para ser nombrado. Bueno, pues a este comisario se le hace cumplir una función que le corresponde al Congreso, de acuerdo al artículo 74 constitucional, a través de la Auditoría Superior de la Federación, que es la responsable de la fiscalización y evaluación económico-financiera y de gestión de todas las entidades de la administración pública. Más bien, requieren de la figura de comisario porque es el modelo que se exige por algunas calificadoras y entidades que supervisan la participación accionaria de las empresas en las bolsas de valores. Si requieren Pemex o CFE contratar auditores o contadores, lo pueden hacer, pero delegar por contrabando la evaluación que corresponde al Congreso y dársela a una sola persona es una distorsión del sistema de división de poderes que tenemos. Senador, le pido que concluya, por favor, su intervención. Concluyo. Por eso propongo eliminar el tercer párrafo de la fracción primera del artículo 108. Señoras y señores, esta perniciosa reforma postrará al país ante las grandes petroleras de Estados Unidos. Esta reforma radical que impulsa el PAN, el PRI y el Gobierno federal producirán daños irreparables al país y a la sociedad mexicana. Muchas gracias. Gracias, senador Luis Sánchez Jiménez. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. Muchas gracias, presidente.
Ya se fueron los amigos de Acción Nacional, bueno, la mayoría, ya quedaron 5 valientes. Es muy importante la presencia porque lo que esperaríamos el resto de los legisladores es que estuvieran defendiendo la propuesta de todos los beneficios que supuestamente implica. Pero bueno, entendemos también el no querer ya posicionar ni utilizar este tiempo de manera positiva. Lo entendemos. Nosotros sí estaremos haciendo lo propio y estaremos tocando temas de la mayor relevancia. Y uno de ellos, sin duda, es el aspecto laboral, ¿sí? Los recursos humanos, los trabajadores. Sin duda, uno de los elementos más valiosos con los que cuentan estas dos importantes empresas. Y lo comento porque un grupo de senadores nos dimos a la tarea de visitar algunas instalaciones. Estuvimos en Pajaritos platicando y nos estuvieron compartiendo sus preocupaciones los trabajadores de Pajaritos por la incertidumbre laboral, y recibimos a trabajadores del Instituto de Investigaciones Eléctricas y recibimos a trabajadores que representaban también al Instituto Mexicano del Petróleo, y recibimos y escuchamos muy atentamente, y nos dio además un gran gusto el poder escuchar las coincidencias de un grupo valiosísimo de investigadores de la UNAM por los foros que atinadamente estuvo dirigiendo nuestro compañero el senador Camacho, a lo cual le agradecemos. Mucho gusto nos dio por la gran coincidencia con los planteamientos que tenemos desde el PRD, y lo podemos contrastar con los foros que nos ha venido presumiendo Penchina, donde nos ha dicho que han acudido 2,000 ciudadanos, sí, donde los recibe el gobernador y donde los atienden bien, pero lo que no dicen es que cuando escuchan una voz disidente, una voz que está en contra de lo que ellos plantean, le cubren el paso, no lo dejan expresarse. Y tal es el caso de los compañeros de Greenpeace, que estando invitados no los dejaron participar en uno de estos famosos foros en el estado de Veracruz. Yo quiero compartirles la preocupación en el caso del Instituto Mexicano del Petróleo, porque es una institución valiosísima. Les voy a dar datos muy concretos. El Instituto Mexicano del Petróleo cuenta con 40 ramas de investigación, todas en relación a la materia petrolera. Cuenta con una planta investigadora de más de 200 doctores, de los cuales 143 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, y un núcleo importante de maestros y de especialistas con una gran experiencia en temas, por supuesto, de la industria petrolera. El instituto se conforma en su totalidad con aproximadamente 5,851 personas, un 20% aproximadamente con estudios de posgrado. Cuenta con 109 laboratorios y personal altamente especializado, para cuyo aprovechamiento y óptimo desarrollo profesional se agrupa en 25 especialidades. Sus principales programas se sustentan en 5 líneas de negocio. Desde 1969 se establecieron representaciones en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, y al día de hoy cuentan con instalaciones en 27 localidades ubicadas en 11 entidades distintas de nuestro país. La aprobación de la Ley de Ciencia y Tecnología y sus posteriores modificaciones, cuando se da esta, el Instituto Mexicano del Petróleo obtuvo el 21 de julio del año 2000 el reconocimiento como Centro Público de Investigación, lo que derivó en la modificación de su decreto de creación, y a partir del 30 de octubre del año 2001, en la estructuración de un programa de posgrado que faculta a este instituto para formar especialistas, maestros, doctores e investigadores en las áreas de su actividad. Un importante indicador de posicionamiento del Instituto Mexicano del Petróleo es que cuenta con el 58.8% de las patentes concedidas a instituciones del sector educativo y científico. ¿Por qué la preocupación? Porque resulta que en el artículo 5, en la fracción 5 del mismo artículo, se establecen cuáles son algunas de las actividades que estará realizando Petróleos Mexicanos. Entre otras podrán ser las siguientes. Este inciso señala la investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que se realicen en las industrias petroleras, petroquímica y química, la comercialización de productos y servicios tecnológicos,
Estas actividades las podrá realizar directamente o a través del Instituto Mexicano del Petróleo o a través de cualquier tercero especializado. Con todo el currículum, con toda la trayectoria, con todo el conocimiento acumulado en este importante instituto, ¿para qué buscar un tercero especializado, pudiéndole dar la facultad de que de requerir a algún otro investigador, algún otro especialista, el propio instituto pudiera señalarlo? Senador, le pido que por favor concluya. Un segundo. Con gusto. Ahí son muchas las cuestiones que hay que comentar acerca del aspecto laboral, y yo creo que es de la mayor relevancia, ya que simplemente Pemex cuenta con más de 156,000 trabajadores, el caso de la CFE 96,000, son muchos los puestos de trabajo. Yo creo que es un tema de lo más relevante, presidente. Trato de concluir lo más rápido. Simplemente mencionar que el cambio que hacen las reservas, y que ya lo comentaban hace un momento, pudiera considerarse como una intención positiva. Sin embargo, ¿qué certeza van a tener estos trabajadores si no hay la materia de trabajo? Podemos preguntarnos qué pasó con los trabajadores de Fertimex, por ejemplo. Entonces, ahora, después de que se da el tema de la ronda cero, muchos de estos trabajadores, ¿a dónde los van a reubicar? Y nuevamente, y aprovecho que están ahora sí algunos senadores más, quiero comentar acerca del convenio. Hay un convenio administrativo sindical que abarca los años del 2013 al 2015, y la cláusula quinta señala: las partes convienen establecer una mesa de trabajo con el propósito de realizar de manera conjunta estudios para el redimensionamiento de la plantilla sindicalizada, con el objeto de establecer propuestas para el mejor aprovechamiento de los trabajadores con que cuenta la empresa. Entonces, a pesar de que efectivamente en las reservas corrigieron la redacción, pues simplemente en derecho positivo hay la incertidumbre de que estos trabajadores puedan conservar su fuente de empleo. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Rabindranath Salazar Solorio. Sí, sonido, por favor, en el escaño del senador Zoé Robledo Aburto. ¿Para qué asunto? Muchas gracias, presidente. No, solo para pedirle, conforme al acuerdo, si pudiera haber posibilidad de la revisión del quórum, porque otra vez nuestros amigos senadores del PAN, quizá porque ya es la hora de la merienda, algunos están presentes que han estado durante todo el debate, otros nomás vinieron, dejaron la víbora chillando. Con gusto lo haremos, senador. Con mucho gusto pido a la Secretaría que se abra el sistema electrónico para registrar la asistencia y verificar el quórum hasta por un tiempo de 10 minutos. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. En el uso de la palabra hasta por 5 minutos, senadora. Deme un minutito, por favor, un segundo. En otros países toman a sus petroleras estatales como un poderoso instrumento de política energética. Sus petroleras son un factor de poder en las negociaciones. Los estados-nación petroleros potencian a sus petroleras para que puedan ganarle al resto de las petroleras en el mercado internacional, las vuelven altamente productivas y competitivas. En México, en cambio, se pretende debilitarlas por todos lados. En otros países, la empresa petrolera estatal es la que firma los contratos con las petroleras privadas. Esto sirve para limitar la responsabilidad de las operaciones y las operaciones no generen deuda soberana. En cambio, en México se propone que las firme el gobierno federal para que
ante cualquier contingencia, se conviertan en deuda soberana y la pague el pueblo de México. ¿Cuál es el papel que debe de jugar un Estado petrolero en la explotación de un recurso no renovable tan importante como es el petróleo? Porque está en juego el futuro de la industria energética completa, pero también el futuro de un proyecto de nación. Desde que entró el neoliberalismo, se impuso que el Estado dejara de participar en la economía y que todo se pasara a manos privadas. Pero el petróleo no es una mercancía, es un bien estratégico que México y muy pocos países tienen en el mundo. El petróleo, por ejemplo, Estados Unidos por el petróleo ha invadido países, ha generado guerras para quedarse con el petróleo de esos países, ha derrocado gobiernos, ha invadido territorios. Y aquí en México se hace una reforma para entregar el petróleo, que es un bien preciado. Las petroleras que vienen a México no son hermanas de la caridad, no vienen ni a bajar el petróleo, el precio del gas ni de la luz, vienen a llevarse nuestra renta petrolera. Pemex se dividió en 4 partes desde el gobierno de Carlos Salinas y con ello quedó dividida su cadena productiva. Se vendieron los complejos petroquímicos, se privatizó el transporte y la comercialización del gas natural. En exploración y en producción fueron metiendo a las petroleras extranjeras para irse apropiando de nuestros recursos. Metieron contratos integrales, los incentivados, los de servicios múltiples que hoy legalizan estas figuras para ir anulando la capacidad productiva e irla cediendo a los privados. Hace poco, en uno de los periódicos, un investigador de la Universidad de Oslo, un funcionario de Statoil, decía que México tiene 2 opciones. México carece de tecnología, pero tiene lo principal, decía este alto funcionario de Statoil, tiene 2 opciones México: hacer que las transnacionales quieran despojarlas, entrar y que se apoderen de todo, lo cual sería un error histórico, porque el poder no está en la tecnología, sino en el tener petróleo. México no debe renunciar al control de su petróleo ni compartir su renta petrolera. Lo que debe de hacer, esta es la segunda opción, es trabajar con compañías proveedoras de tecnología que requiere la industria nacional, dado que México es un país petrolero y tiene lo principal. Los contratos que se están diseñando aquí es basados en la recuperación de costos, donde se le regresa a los privados los costos, las inversiones, los gastos y de pilón hasta las regalías, y se quedan con muy poquito. Enrique Peña Nieto está adoptando una reforma ciega a la experiencia internacional y vamos a llorar mañana dentro de muy poco, lo que no supimos defender hoy. Son 3 falacias las que yo quiero demostrar. Primero, de que el propósito principal de esta reforma es hacer productivas a las empresas del Estado. En el caso de Pemex, el papel que se le quiere dar es prácticamente lo coloca en total indefensión, y ya se ha explicado con suficiencia ese tema, que se le quitó en la ronda cero, que se le da a Pemex los proyectos menos rentables, que se le decreta un régimen fiscal confiscatorio, de que no van a concursar en igualdad de condiciones, etcétera, etcétera. Se busca a toda costa que Pemex sea desplazado, sustituido, eliminado. Ese es el verdadero propósito de estas leyes
y no es el hacerlas productivas. Se vuelve propiedad exclusiva del Ejecutivo Federal. Le llaman del Estado, pero le ponen que es propiedad del Ejecutivo Federal. Le dicen que Pemex es de la nación, pero le ponen propiedad exclusiva del gobierno federal, y como va a tener muy corto plazo, en realidad se vuelve propiedad exclusiva de Peña Nieto. No puede decidir sus proyectos, será la Secretaría de Energía la que los decida, junto con la Secretaría de Hacienda, que van a invadir completamente sus decisiones. ¿Cuál es la autonomía de gestión de la que se habla? Le pido que por favor concluya su intervención. No puedo concluir sin abordar dos temas más. Uno, le pediría que lo pueda hacer en otro momento, senadora, para respetar el tiempo de los demás senadores. Que en esta ley se hacen dos grandes cambios. Un cambio fundamental es que las subsidiarias serán solo para exploración y extracción, y que las filiales serán para almacenamiento, distribución, ductos, petroquímica, refinación. Todo lo que estaba yo diciendo en mi anterior participación, de acuerdo al documento que Pemex, en cifras actualizadas a 2013, está diciendo. Como no me da tiempo de explicarlo, solo diré un asunto muy importante. En todo lo que son filiales y subsidiarias, que es lo que está legalizando la ley de Pemex, se encuentran pérdidas. La síntesis es que, por ejemplo, en asociaciones, que serían en este caso asociaciones privadas, a lo cual en esta ley se le llaman filiales, ahora tenemos a Deer Park Refining Limited o los gasoductos Chihuahua, SRLDCB, o Petroquímica Mexicana de Vinilo, SADCB, Instalaciones Inmobiliarias de Industrias, SADCB, Compañía Mexicana de Exploraciones, SADCB, Frontera Brownsville, WLC, Mexicana de Lubricantes, Mexlub, SADCB. Todo esto es a lo que le llaman filiales. Aquí están los resultados de lo que ahora se quiere legalizar. Y nada más en 2013 hubo una pérdida total se perdieron millones de pesos a causa de Repsol, que es una de las asociaciones que ahora se pretende legalizar. El otro gran cambio, es decir, uno de los grandes cambios, es volver subsidiarias, senadora, le pediría nuevamente que por favor concluya. Y subdividir a Pemex en un montón de asociaciones, cada una. No chiflen, se oye muy feo. Yo le pido, senadora, que concluya para que, y al público también, a los senadores les pido respeto a la oradora. Por eso le digo que le estoy pidiendo a los senadores que la respeten, pero también usted respete el tiempo para que podamos todos continuar en la armonía que se requiere en este Senado. En la ley de Pemex se hace otro cambio fundamental. En su Consejo de Administración, que como se parece mucho al de CFE, lo explicará el senador Encinas. Pero quiero subrayar el tema de senadora, que le dan facultades. yo le pediría que concluyera, porque de lo contrario, sí, la Asamblea tiene derecho, la Asamblea a escuchar a todos. Aquí tiene derecho a escuchar a todos, y si usted quiere. En la ley de Pemex. En la ley de Pemex se propone un cambio fundamental, y como ya saben lo que voy a decir, me quieren callar. El cambio fundamental es en los consejeros independientes. Los consejeros independientes, dice en el artículo 20, los consejeros independientes no podrán incurrir en conflicto de interés, salvo, y lo dice el artículo 21, si son contratistas, accionistas, clientes, proveedores, deudores importantes de Pemex. Y luego uno se va a las definiciones, y ser cliente, accionista, proveedor, contratista, deudor importante significa que puedan ser privados, que siempre y cuando no rebasen el 10% de las ventas totales en 12 meses. Senadora, es decir, ya utilizó usted el doble de tiempo que le corresponde. Le pediría que por respeto a la Asamblea al Consejo de Administración concluya. de Pemex, lo cual
es absolutamente grotesco. Las petroleras internacionales que suelen inflar sus costos para decir que sus utilidades son menores al 10%, podrían pertenecer al Consejo de Administración de Pemex. Su modelo corporativo está violando todas las reglas de gobierno corporativo internacionales. Esto que se propone es una privatización imperdonable y la historia se los demandará. Gracias, senadora Dolores Padierna. Yo le insisto nuevamente a la Asamblea que seamos respetuosos con el tiempo. Esta directiva ha actuado de buena fe, buscando que todo el mundo tenga la misma oportunidad, y el espacio que le quitamos, que utilizamos de más, lo estamos haciendo en detrimento de los demás compañeras y compañeros que tienen también el mismo derecho. A continuación se le concede el uso de la palabra. Le había pedido primero el senador Armando Ríos Peter. ¿Para qué asunto? Y luego después el senador Isidro Pedraza. ¿Para qué asunto, senador? Para hacer alguna aclaración respecto a lo que, complemento de lo que ha dicho mi compañera. ¿Pero para qué la quiere? Para hechos. Para hechos se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Y el senador Isidro, ¿para qué asunto? Voy a hacer una rectificación de hechos que me permitan hacer la gráfica ahí en el Pleno. Senador, no sé, el senador Encinas, son 2 por grupo. Le pediría nada más que... Sonido, por favor, en el escaño del senador Alejandro Encinas. Yo creo que efectivamente vamos a estar atentos a cumplir con el tiempo convenido. Yo le pediría que usted nada más esté más tranquilo y que no nos transmita tanto desasosiego como el que está transmitiendo, o tómese un descanso para que podamos mantener un ambiente de tolerancia. Ya ha sido larga la sesión, tiene razón, no hay ningún problema. No, el problema no soy yo, senador, el problema es la Asamblea tiene el mismo derecho, todos tenemos el derecho de hablar en los mismos términos, y nada más lo que les pido es que respetemos el reglamento, y creo que todos podemos hacer uso de nuestro derecho en los tiempos que el reglamento lo señala. En el uso de la palabra, senador, hasta por 5 minutos, por favor. Hasta por 5 minutos, senador. Bueno, con su permiso, señor presidente, yo quisiera recordar que el formato que está acordado tiene la finalidad, pues no solamente cubrir el trámite de que haya posicionamientos en contra. La intención, y en ese sentido yo haría un reclamo amistoso al PRI, al PAN, al Verde, para que pudieran subir a plantear el por qué creen que su propuesta es una buena propuesta. La intención del contraste, y me queda muy claro que no es convencer a quienes ya están convencidos de que estos dictámenes hay que votarlos a favor, sino poder evidenciar que hay 2 posiciones y que este dictamen no es un dictamen ni completo, que tiene enormes insuficiencias, pero que forma parte de una dinámica que está instalada desde mi punto de vista de hace algunos años. Y yo quisiera primero empezar compartiéndose esa reflexión. Cuando hablamos de estas nuevas empresas productivas, hablamos de la conclusión de un proceso que ha llevado tiempo. Yo comentaba hace rato que desde 1997, de manera deliberada, se dejó de invertir en la Comisión Federal de Electricidad. Lo mismo pasó con Pemex. Las inversiones dejaron de ocurrir para que ocurrieran 2 procesos en la percepción popular, en la percepción de la gente. Desinvertir para empezar a generar caída en la competitividad de ambas empresas, empezar a generar la imagen de la chatarrización o de la falta de capacidad tanto de Pemex y de CFE, y por un lado llegar a la conclusión de que dado que la iniciativa pública era insuficiente, solamente habría una forma de salvar a estas 2 importantes áreas para el crecimiento, que era el involucramiento de la iniciativa privada. Estoy hablando de un proceso que se ha llevado 20 años. Este debate no es un debate de poco tiempo. Este debate se instaló cuando los procesos de privatización no lograron abarcar la parte energética.
Pero la segunda parte importante fue el desprestigio de estas empresas. El desprestigio que tiene y tuvo que ver con enormes casos de corrupción. La corrupción como una forma continua, como esa gota que está continuamente cayendo y generando un incremento en la percepción de la sociedad, de todos los sectores de la vida pública, de que en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad imperaba la corrupción. Y por eso me parece que es importante hacer un alto en este debate y convocarlos a que ustedes nos puedan plantear en ese formato que estaba acordado por qué verdaderamente se combate la corrupción. ¿Por qué, si han sido tan enfáticos en puntualizar que va a haber mucho mayor eficiencia productiva y se han esmerado en algunas ocasiones tanto David Penchina como el defensor de oficio, que es Roberto Gil, en hacer participaciones pues muy puntuales? Desafortunadamente no están los en este momento. Ojalá que se animen a venir a defender estos dictámenes, David Penchina y Roberto Gil, porque yo no he encontrado ese mismo énfasis en la parte de combate a la corrupción. Así como he escuchado esa grandilocuencia en la parte de la eficiencia económica, y ya explicaba yo el porqué en este breve proceso histórico, yo no he encontrado de parte de los defensores de estos dictámenes argumentos contundentes para decir que la rendición de cuentas, que el combate a la corrupción y la transparencia pues son parte de la solución que se le ofrece a esa mala percepción que se fue configurando respecto a Pemex y respecto a la CFE. Y lo quise traer porque miren, ayer un amigo mío que está en la Universidad de Harvard, que tenía mucho tiempo que no hablaba con él, me mandó un mensaje y me decía: oye, pero ¿dónde están algunas de las propuestas? Bueno, aclarar que cada una de las intervenciones que hemos tenido en estos 3 días tiene precisamente esas reservas. Y yo le quisiera preguntar al PRI y el PAN si es que ustedes están en contra de mejoras al dictamen que tienen que ver, por ejemplo, con que se le pongan o que se mejoren las condiciones de transparencia y combate a la corrupción en los contratos y actos jurídicos entre Pemex, gobierno federal, personas físicas o morales. O, por ejemplo, que se disminuya el número de consejeros del Consejo de Administración pasándolo de 10 a 7, porque pareciera ser que ese incremento es más bien para ponerse pues en este tipo de reparticiones que hay. Termino porque ya me han pasado mi tarjeta de tiempo y como seguramente esto será reiterativo, quiero dejar sembrado en ustedes algunas de las dudas. Yo no creo que ustedes estén en contra, compañeros y compañeras, por ejemplo, de que, así como hemos discutido que el Senado pueda participar en la definición de consejeros del IFAI, ¿por qué no hacer ese mismo procedimiento en el nombramiento de los consejeros o de Pemex o de la CFE? Hemos estado de acuerdo y hemos votado de manera unánime. O cerraría, para no extenderme y les ruego una disculpa, solamente para dejar la inquietud. Estamos planteando que se combata el conflicto de intereses, cosa que se borró, se les olvidó tal vez ponerlo. Sería algo a mejorar en el dictamen, que el conflicto de intereses quede claramente señalado como algo que permita la remoción de los consejeros. Entonces, mi argumentación, compañeros y compañeras, es pues incitarlos a ese contraste. El combate a la corrupción, la transparencia y la posibilidad de que haya rendición de cuentas deberían de ser en ustedes igualmente importantes que la eficiencia en la competencia económica. Entonces, esas son las reservas, le quiero decir a la gente que nos ve por televisión, que están presentadas. Cuando se vota por parte de ustedes en contra, se vota en contra de mejoras del modelo de combate a la corrupción y transparencia que siempre puede ser mejorable en este país. Entonces, compañeros y compañeras, ojalá que podamos escuchar el por qué estas propuestas no son buenas, por qué no son necesarias a debatir, porque creo que si la sociedad algo quiere en Pemex y en CFE es que se acaben las oceanografías, que se acaben todo ese tipo de ejemplos que terminan generándole un daño a la percepción de cómo se toman las decisiones en este cuerpo colegiado. Muchas gracias, señor presidente. Perdón por la extensión del tiempo.
Gracias, senador Ríos Pite. Tiene uso de la tribuna el senador Manuel. Perdón, primero el senador Isidro Pedraza para ellos. Perdón, senador. Y después será el senador Bartlett. Gracias, compañeros. Yo creo que en esta parte del debate donde hemos estado insistiendo que no va a haber empleos, que esta reforma miente en ese sentido, yo quisiera que ustedes públicamente pudieran desmentirme y que en función del propósito que tiene esta reforma pudiéramos hacer el esfuerzo de lograr pues dejarme en ridículo y a mi partido exhibirme. Nadie de los que están aquí a favor de esta reforma ha dicho que no sea su prioridad los trabajadores, el ingreso de las familias mexicanas, mejorar al país, no debilitar a Pemex, fortalecerlo, en fin, todo eso me han dicho. Yo he estado insistiendo y ahorita le pedí a uno de los coordinadores de una bancada que trazaran la línea para que se pudiera apoyar una propuesta. En Hidalgo empezamos hace años la propuesta de crear una refinería. Esa fue en el 2008 que se logró unas reformas a la Constitución para abrir la inversión privada también en los petroquímicos secundarios. Y ahora pues tenemos la oportunidad de que ustedes de manera expedita puedan demostrar que en ese sentido hay toda la disposición y que están en función de apoyar a los trabajadores. Tengo aquí uno de los documentos. Les voy a describir porque su vista ha de estar igual que la mía, cansada y ya no se ve de lejos. Aquí está el presidente de la República y aquí dice: Peña Nieto promete hacer realidad la refinería Bicentenario en Hidalgo. Esto es lo que dijo, esta es la foto del presidente, no es un montaje, esta es su foto. Aquí están el secretario de Energía diciendo que se va a hacer la refinería, dice, dependerá de la reforma. Creo que aquí estamos en el momento adecuado para poderlo plantear y ustedes con su generosidad podrán establecerlo. Luego hay otra nota que hay anuncios oficiales en un periódico local que están diciendo que hasta 2017 iniciará la refinería Bicentenario en Tula. Se los voy a pasar ahí, voy a pedir a algún senador que me ayudara a pasar ahí las cosas, para que las lean, para que no crean que los engaño, porque aquí como se maneja mucho el doble lenguaje de hablar con la mentira para presumir que es verdad, pues que alguien los pudiera ahí acercarlos a ver que esta es la oferta que están haciendo. Y esta otra lámina, bueno, si no lo yo paso como ahí a sus lugares a enseñárselas. Esta lámina habla de la superficie que se requirió para que hiciera la refinería en Hidalgo, habla del anuncio y la presión del gobierno estatal de 100,000 empleos prometidos para los hidalguenses, y entonces esta refinería iba a ser de las menos contaminantes porque era de las más alta tecnología de nueva generación. Entonces, compañeros, aquí estamos hablando públicamente del beneficio del pueblo de México, de lo que tiene que hacerse. Mi compañera Dolores decía que no era cierto esto, entonces yo vengo a rectificación de hechos de ella, a demostrarles que ustedes iban a cumplir con esto y a pedirle al presidente de la mesa que 5 compañeros senadores de ahí de mi bancada me apoyen para que se haga una votación electrónica en este transitorio, que sería el 18º, y además la compañera Laura también me apoya en eso, para que pues le vayamos dando congruencia al compromiso de la reforma, que se pudiera hacer en este sentido, en esta propuesta de refinería. Me quedan 1 minuto, se los voy a regalar para que piensen antes de votar y en ese sentido me apoyen en esta propuesta, que no es para Isidro Pedraza, es para el pueblo de Hidalgo. Y yo tengo 2 paisanos aquí
trabajando en estas comisiones. Creo que debería de contar con el voto en primer lugar de ellos. Muchas gracias, compañeros. Y voy a hacer mi paso por los pasillos para que vean la información. Recogeremos su propuesta, senador, y la procesaremos en su momento oportuno. Tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett y la senadora Laura Rojas. ¿Para qué efecto?